Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y así tener la oportunidad de saludarlos y también darle a conocer el programa divino correspondiente para nuestro tiempo. O sea, los misterios de Dios que corresponden a nuestro tiempo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8 en adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, o dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. La palabra de Dios para los escogidos en el fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada edad y para cada dispensación Dios ha hablado la palabra que tiene que materializarse en cada edad o en cada dispensación. Y lo que Dios hace en cada edad o en cada dispensación ya ha sido anunciado de antemano. Ha sido anunciado por los mensajeros, los profetas que han venido en edades pasadas. Por esa causa encontramos la Escritura en donde Dios da testimonio de las cosas que Él llevará a cabo, aún antes de ser llevadas a cabo. Ya han sido habladas por Dios a sus profetas, y sus profetas las han hablado, aunque en ese tiempo no las han entendido, porque no ha sido el tiempo para entenderlas, porque el tiempo para entender las profecías, entenderlas correctamente, es el tiempo en que se cumplen. Cuando se cumplen las profecías, ese es el tiempo para que las personas las entiendan y reciban el beneficio de esa palabra profética que se ha convertido en una realidad. Por ejemplo, tenemos el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, allí estaba la palabra. Y allí Dios estaba revelando lo que Él llevaría a cabo para ese tiempo. Aquel tiempo era el fin de aquella generación antediluviana. Por lo tanto, allí estaba el mensajero final con el mensaje final para aquella generación. Y estaba preparando un arca, el cual sería de salvación para las personas que entraran en él. Era algo inconcebible lo que él anunciaba, pues estaba anunciando que vendría un diluvio, y en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que de la tierra subía un vapor y regaba toda la tierra durante la noche. Pero cuando Dios dice que algo va a ocurrir, Dios hace conforme a como Él dice. Él sabe cómo realizar las cosas que Él ha prometido. Pues la pregunta es,
¿hay alguna cosa imposible para Dios? No, pues si no hay ninguna cosa imposible, entonces lo que la Escritura dice es verdad. Como Dios ha dicho, así Él hará. Así es que lo que Dios ha estado haciendo en cada edad o dispensación es lo que ya de antemano Él ha dicho. Él lo anunció y luego llega el cumplimiento o el tiempo para el cumplimiento de lo que Dios prometió. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Noé aconteció exactamente como Dios le dijo a Noé. Y ya el profeta Enoc también había hablado de esas cosas que vendrían. El profeta Enoc también profetizó de la venida de Cristo para el fin del tiempo también. Ahora, luego encontramos el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés se estaba cumpliendo la palabra prometida a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su simiente sería cautiva y esclavizada en una tierra ajena por 400 años. En el capítulo 15, ahí y el verso 13 dice: entonces dijo a Abraham, Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverían a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. En el tiempo de Abraham, la maldad del amorreo no estaba cumplida para Dios enviar el juicio divino sobre los amorreos. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí Dios estableció para la simiente de Abraham aquella tierra. Dios le daría por heredad aquella tierra al pueblo hebreo. Pero vean ustedes, el pueblo hebreo todavía no estaba en existencia. ¿Y dónde estaba? Estaba en Abraham. Abraham todavía no había tenido su hijo Isaac, porque de Isaac vendría esa descendencia de Isaac, pasaría esa descendencia, la cual sería dueña de esa tierra. Ahora, cuando llegó el tiempo de Moisés, allí estaba la descendencia de Abraham viviendo en Egipto como esclavos, pero ese era el pueblo al cual Dios envió su palabra para aquel tiempo. Aquel era el pueblo del cual Dios había hablado a Abraham. Aquel pueblo era la descendencia de Abraham. Por lo tanto, en ese pueblo Dios cumpliría esa promesa hecha a Abraham y libertaría a ese pueblo
y lo llevaría a la tierra buena, a la tierra prometida, la tierra que Dios le dijo que le daría. Ahora, cuando llegó el tiempo para Dios cumplir esa promesa, encontramos que Dios le apareció a Moisés y le habló de esas promesas correspondientes para ese tiempo. Le habló de ese pueblo que tenía esas promesas, y Dios le dijo: yo he descendido para libertar a mi pueblo, pues he escuchado el clamor de mi pueblo Israel. Por tanto, ve, yo te envío, ve y saca a mi pueblo de allá de Egipto, y yo estaré contigo, y yo estaré en tu boca, yo pondré en tu boca lo que tú debes hablar. Ahora, vean ustedes, Dios había prometido la liberación para el pueblo hebreo. También había mostrado a Abraham que el pueblo hebreo sería esclavizado. Pero ahora había descendido Dios para cumplir sus promesas, y Dios colocó en Moisés esas promesas. Pues Dios dijo: ve para que saques a mi pueblo de Egipto. Yo estaré contigo, yo estaré en tu boca, y tú hablarás lo que yo te mande. ¿Qué estaba pasando en ese hombre llamado Moisés? Que la palabra prometida para ese tiempo se había encarnado en Moisés. Estaba en Moisés toda promesa de liberación para el pueblo hebreo. Y Dios no libertaría al pueblo hebreo a menos que Moisés no estuviera allí en Egipto. Y vean ustedes que Moisés fue la misma persona que el pueblo hebreo había rechazado 40 años atrás. Pero Dios no puede cambiar lo que Él ha establecido, lo que Él ha predestinado, ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo. Ahora, Dios, en su programa para la liberación del pueblo hebreo, había escogido a Moisés desde antes de la fundación del mundo, y no libertaría al pueblo hebreo por medio de otra persona, sino de Moisés. Por esa causa, Dios envía sus mensajeros, sus profetas, con las dos conciencias juntas, para que ellos reciban la palabra, porque la palabra viene a los profetas mensajeros de Dios para el tiempo correspondiente, para el tiempo en que Dios los envía, y Dios no puede luego enviar a otro profeta para hacer la obra correspondiente para un mensajero. No puede enviar a otro mensajero. La obra de cada mensajero es hecha por cada mensajero. Ahora, a Moisés nadie lo podía sustituir. Por lo tanto, aunque había sido rechazado anteriormente por el pueblo, luego Dios lo llevó a pastorear ovejas y los regresó luego de 40 años al pueblo hebreo con el mensaje final, el mensaje de la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo. Y en Moisés estaba velada la palabra, el mensaje para el pueblo hebreo, el mensaje para su liberación. Allí en Moisés estaban todas las bendiciones de Dios, porque en él estaba la palabra, y en la palabra están todas
las bendiciones de Dios. Y estaba allí esa palabra para materializarse en el cumplimiento de lo que Dios había prometido para ese tiempo. Así es que cuando el pueblo hebreo vio a Moisés apareciendo nuevamente, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo la liberación del pueblo hebreo. Estaba viendo todas las promesas que Dios había hecho para ese tiempo, y todas estaban veladas en carne humana. En una ocasión, luego que Dios sacó al pueblo hebreo a través de Moisés, Dios le dijo a Moisés: apártate y yo destruiré este pueblo. Pero Moisés no se apartó, sino que se postró delante de Dios y pidió misericordia a Dios para el pueblo. Vean ustedes, Dios no podía destruir al pueblo hebreo si Moisés no se apartaba del pueblo. Y como Moisés no se apartó, entonces Dios tuvo misericordia del pueblo. Porque siendo Moisés la palabra de Dios para ese tiempo, velada en carne humana, si la palabra no se aparta del pueblo, el pueblo tiene la palabra velada en carne humana. Y de esa palabra velada en carne humana, a medida que Él habla la palabra, el pueblo recibe sus bendiciones. Ahora, eso era Moisés para el pueblo y delante de Dios. Y Dios no puede pasar por encima de su palabra. Por eso Moisés oraba a Dios pidiendo misericordia para el pueblo, y Dios tenía misericordia del pueblo. Ahora, más adelante, encontramos que la Escritura a través de los profetas habla acerca de uno que vendría preparándole el camino al Señor. Uno que sería la voz de uno que clamaría en el desierto conforme a la profecía de Isaías. Y cuando apareció Juan el Bautista y le preguntan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú para que le demos la contestación a aquellos que nos han enviado para saber quién eres tú? Él dijo: yo no soy el Cristo, no soy ninguna de estas personas de las cuales ustedes hablan, sino que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y cuando así él dijo, él estaba identificándose con la Escritura. Él estaba mostrándole al pueblo que él era esa palabra prometida al pueblo. Por lo tanto, el pueblo allí tenía la palabra encarnada en esa porción de la palabra que decía: la voz de uno que clama en el desierto. Luego,
Cuando vino Jesús de Nazaret, Él era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el apóstol San Juan, en el Evangelio según San Juan, hablando acerca de Jesús de Nazaret, dice en el capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego, en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vean ustedes, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre los seres humanos, y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, toda promesa mesiánica correspondiente a la primera venida de Cristo estaba velada en carne humana en Jesús de Nazaret. Él era el Hijo de la Virgen, porque la Virgen concebiría y daría a luz un niño, dijo el profeta Isaías. Y dijo también: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno. Todos estos títulos divinos estarían en ese niño que nacería allá en la tierra de Israel. Jesús de Nazaret, frente al pueblo de Israel, era nada menos que la palabra de Dios prometida para ese tiempo. Dios había prometido la primera venida del Mesías, y toda promesa de la primera venida de Cristo estaba cumplida en Jesús de Nazaret. Así es que toda palabra profética divina de la primera venida del Mesías estaba hecha carne en Jesús de Nazaret. Por esa causa, Él tomó el libro del profeta Isaías en una ocasión en la sinagoga y leyó la escritura que habla acerca del Mesías, y dio testimonio de que Él era esa persona. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. San Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante dice: y vino a Nazaret Jesús, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Se había cumplido esa escritura de el hombre que vendría ungido con el Espíritu de Dios para realizar todas estas cosas que Dios había prometido. Por lo tanto, en la vida y ministerio del Señor Jesucristo se estarían viendo todos estos acontecimientos cumpliéndose, realizándose en Él todas estas promesas divinas, porque Él era nada menos que la palabra encarnada, nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, cuando en un hombre, en un mensajero, está la palabra encarnada para el tiempo en que vive, se estarán viendo las promesas divinas que corresponden para ese tiempo, siendo cumplidas cada una en su tiempo. Gradualmente se van cumpliendo todas esas promesas que Dios ha hecho para ese tiempo, y los hijos de Dios estarán recibiendo esas bendiciones y estarán recibiendo el conocimiento de todo ese programa divino que se estará llevando a cabo. Porque la misma persona en la cual estará encarnada esa palabra, en donde estarán esas promesas para ser cumplidas, Él estará dando testimonio de todo ese programa divino que corresponde para ese tiempo, y así las personas van viendo, van entendiendo a medida que van escuchando, porque a las personas que corresponden para ese tiempo y escuchan a ese mensajero, les ha sido concedido de parte de Dios conocer los misterios de Dios que corresponden para ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son los misterios de Dios para cada tiempo? La obra que Dios ha prometido llevar a cabo en cada tiempo es el misterio de Dios para ese tiempo, porque nadie sabe lo que Dios va a realizar sino el mensajero y luego las personas que lo reciben en ese tiempo. Y así es como Dios da a conocer el gran misterio en cada edad o en cada dispensación. El gran misterio del programa divino para ese tiempo. El misterio grande para el tiempo de Jesús no era otro sino la primera venida del Mesías y la obra que Él estaría llevando a cabo en la cruz del Calvario, la cual para algunas personas
era algo inconcebible. Recuerden ustedes que cuando Pedro escuchó que Jesús les dijo que subiría a Jerusalén y sería tomado preso, sería allí condenado y luego sería crucificado, lo matarían. Él dijo: tal cosa no te acontezca, porque Pedro no comprendía bien el propósito de la presencia de Jesús aquí en la tierra en aquellos días. Pero él vino con un propósito. Él vino para morir en la cruz del Calvario y allí quitar el pecado del mundo. Pero algunos no comprendían este misterio del programa divino. Luego que Jesús murió y resucitó, luego el Señor le abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que era necesario que todas estas cosas le acontecieran a Jesús. Ahora, vean ustedes que en el velo de carne, en donde la palabra se encarna, se lleva a cabo la obra divina que corresponde para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y el pueblo de ese tiempo, que están escritos en el libro de la vida del Cordero, reciben las bendiciones de Dios. Les ha abierto el entendimiento para comprender estos misterios que se estarán llevando a cabo, y así se lleva a cabo la obra de Dios para cada tiempo. Para nuestro tiempo, la obra de Dios es lo que Dios ha prometido llevar a cabo en el fin del tiempo. Para el fin del tiempo, Él ha hecho grandes promesas. Todas esas promesas serán realizadas en el fin del tiempo, porque Dios, así como ha hecho en cada edad o dispensación pasada, también Él hará en el fin del tiempo. ¿Y qué hizo Dios para realizar su programa en cada edad o dispensación? Él envió a su profeta mensajero, a su ángel mensajero de cada edad o de cada dispensación, en donde colocó su palabra prometida para ese tiempo, y luego a través de ese mensajero Él comenzó a darle a conocer al pueblo todo su programa, y todo su programa fue materializándose, porque ya se encarnó en el mensajero, y luego va realizándose el programa de Dios y van apareciendo los escogidos de Dios de ese tiempo. Ahora, para nuestro tiempo, tenemos las promesas de la trompeta final, un mensaje final llamando y juntando a todos los escogidos. Un mensaje no puede venir a menos que no haya un mensajero el cual reciba de parte de Dios ese mensaje y se encarne en él esa palabra, ese mensaje, y él luego lo dé a conocer. Por lo tanto, para que el pueblo escuche la trompeta final, el mensaje final, Dios dice, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso
16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos la forma en que Dios hace la forma de Dios para que los hijos de Dios escuchen la trompeta final. Él coloca ese mensaje, esa trompeta final en su ángel mensajero, y luego Él habla ese mensaje final, y ahí los escogidos están escuchando la trompeta final. Se hace carne en el mensajero esa palabra, cada promesa divina, para luego ser dada a conocer al pueblo, para que se haga carne también en el pueblo, en cada hijo de Dios, y así todos podamos recibir la materialización de todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros en el fin del tiempo. Él ha prometido la transformación de nuestros cuerpos, pero a la transformación de nuestros cuerpos conforme a la profecía de San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 49 al 54. Él dice que como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial de Cristo. Y él comienza a decir, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y luego dice, he aquí os digo un misterio, el gran misterio de y para la transformación de nuestros cuerpos. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, mas todos seremos transformados, tanto los muertos en Cristo del pasado como los que estamos vivos. Todos vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo eterno y vamos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que es lo más grande que puede obtener un ser humano. Ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno es el nivel más alto que un ser humano puede alcanzar. Ahora, para llegar a ese nivel, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahí está la mecánica para obtener la transformación de nuestros cuerpos. Ninguna persona podrá llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo sin antes escuchar la trompeta final, el mensaje final de Cristo. Y el mensaje final de Cristo es nada menos que el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, de la cual él dice en San Mateo 24 verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos.
Y también en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol San Juan escuchó esa misma trompeta en la visión apocalíptica. Escuchó esa voz. Capítulo 1, verso 10 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos nuevamente la gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo en el fin del tiempo, hablándole a los escogidos a través de su último ángel mensajero. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Ahora era una voz como de trompeta que hablaba palabras, diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las cosas que han de suceder después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Son dadas a conocer por esta voz fuera de las 7 edades de la iglesia gentil. Esta voz de Cristo como de trompeta es el mensaje final, la trompeta final, el mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todas las naciones, a todos los hijos de Dios, y en todos los idiomas y para todos los seres humanos. Esta trompeta o gran voz de trompeta es el mensaje dispensacional del evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino, dando a conocer el programa divino que corresponde para este tiempo final. Y así los escogidos, obteniendo todo este conocimiento, para que se le cumplan, se le materialicen todas las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos en este tiempo final. Él ha prometido la transformación de nuestros cuerpos para los que estamos vivos y la resurrección para los que murieron en el pasado. Y para esto, Él dice por San Pablo que escucharíamos la trompeta final, que es la voz de Cristo hablando en el tiempo final, el mensaje final, y dándonos a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final. Y para todos los hijos de Dios, esto no es otra cosa sino la palabra de Dios para los escogidos en el fin del siglo. La palabra de Dios para los escogidos en el fin del siglo es la trompeta final, el mensaje final, el cual es dado por el Señor Jesucristo a su pueblo a través de su ángel mensajero en el fin del siglo. ¿Y cómo una persona podrá saber que va a ser transformada? Es sencillo, porque estará escuchando la palabra de Dios
para los escogidos en el fin del siglo. Y esa palabra es la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo. Así es que yo puedo decir, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, que aquí, en este planeta Tierra, hay un pueblo que va a ser transformado. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la palabra de Dios para los escogidos en el fin del tiempo. Estamos escuchando la trompeta final. Esa es la palabra de Dios para los escogidos en el fin del siglo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde a todos y que pronto seamos todos transformados. Pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente el señor Andrés Cruz Gallego.